Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Vichy, por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, vamos hoy, hermanos y amigos, con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, para que el Dios de Israel sea glorificado y nosotros recibamos bendición y vida eterna, ¿verdad? Vamos hoy, por medio de la palabra de Dios, a seguir aprendiendo de Dios, de la palabra, ¿verdad? Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Esta vez vamos a comenzar el capítulo 4. Perdón. Esta vez vamos a comenzar el capítulo 4. Capítulo 4, vamos a estar en Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 12. Hermanos, si quieren ver lo que se dijo ayer, pueden ver mi video anterior por aquí, por mi Facebook o por mi canal de YouTube, en el Rincón de Dios. Amén. Entonces vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a leer el texto, y con la ayuda del Espíritu Santo que está en mí, interpretarlo de la manera que Dios quiera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, por cuestión de mi salud, ustedes saben que estoy tosiendo mucho. Bueno, últimamente más que antes. Voy a leer el versículo y de una vez le voy a dar la interpretación. ¿Ok? Estamos en el capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a orar y fue llevado por el Espíritu al desierto. Recordemos, ¿verdad?, que vimos el bautismo de Jesús, y vimos que cuando Jesús se bautizó, aconteció que Juan vio los cielos abiertos, ¿verdad?, al Espíritu Santo que descendía en forma corporal, en forma de paloma, ¿verdad? Y escuchó una voz del cielo que le dijo: este mismo amado, en el que tengo complacencia. Ok, eso pasó. Luego de ese suceso, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Fíjense bien. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a orar y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Sí, aquí podemos sacar varias cosas. Primero, cuando el Espíritu Santo bautiza a Jesús, Él es lleno, completamente lleno. Dice la palabra que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dios se vació, por así decirlo. Eso perdónenme. Eso es lo que se conoce como la kenosis, el vaciamiento. Dios se vació completamente en la persona de Cristo. Por explicarlo de manera sencilla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el Padre no le da al Hijo nada a media, sino que todo se lo da completo. Es decir, Dios no le dio el Espíritu Santo a mi Señor Jesús a media, sino que lo llenó por completo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando dice la palabra que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, nos indica que Jesús tiene todos los ministerios y que Jesús tiene todos los dones espirituales. ¿Ok?
Sabemos que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios, porque tenemos la primicia del Espíritu en nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero, un poco diferente a mi Señor Jesús, en el sentido de que mi Señor Jesús tenía todos los dones espirituales. Es decir, él sanaba enfermos, él hablaba en lenguas, él interpretaba, él tenía discernimiento de espíritu, él tenía todos los dones espirituales, al igual que todos los ministerios. A diferencia de nosotros, ¿verdad? Que bueno, unos tienen un don, otros tienen otro don. Depende de la voluntad del Espíritu Santo, que como dice en 1 Corintios, reparte los dones según su beneplácito. Pero no así, pero no pasó esto con mi Señor Jesús cuando el Espíritu se derrama en Cristo. En él de ese momento habitó toda la plenitud de la deidad. ¿Qué les quiero decir yo? Que Jesús podía imitar a Dios en todo. Jesús podía revivir muertos, Jesús podía echar fuera demonios, Jesús podía hacerlo todo. ¿Ven? Tenía todos los dones, ¿verdad? Todos los ministerios, en él habitaba completamente la plenitud de la deidad. En él habitaba toda la plenitud de la deidad. No así en nosotros. En nosotros habita el Espíritu Santo, pero claro, y nos da dones, pero nosotros no tenemos todos los dones espirituales ni tenemos todos los ministerios. A eso me refiero, pues. Volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense bien algo que podemos pensar, ¿y por qué el Espíritu Santo llevó a mi Señor Jesús al desierto al ser tentado por Satanás? ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Dios con esto que acaba de hacer? Bueno, en primer lugar, Dios siempre ha probado a sus siervos en el desierto. Cuando Dios quiere probar a alguien, Él lo saca de su zona de confort para ver qué hay en su corazón, así como hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Lo puso a caminar por el desierto para probar y para ver qué había en sus corazones, para ver si habían o no de guardar su mandamiento. Asimismo preparó a Moisés 40 años en el desierto. Lo preparó y dice la palabra que Moisés, después de eso, el mismo Dios dice que Moisés era el hombre más humilde del mundo. ¿Y cuál fue el trato de Dios con Moisés en el desierto? Bueno, hacer a Moisés ese siervo humilde y sujeto que fue, porque Moisés venía de un palacio, él venía de las riquezas, él venía de la nobleza de Egipto y él no estaba acostumbrado a nada, pero a nada de eso, de ser humilde, quiero decir. Pero en esos 40 años Dios mordió el carácter de su siervo para luego llamarlo a libertad a su pueblo de Israel. Perdón. Entonces, en este caso, nuestro Dios, digamos que pone a prueba a su Hijo en el desierto. Y claro, lo hizo con esa intención, con poner a prueba a mi Señor Jesús. Pero esa no fue la intención principal. La intención principal
claro, fue preparar a mi Señor Jesús para lo que iba para su ministerio, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, que Dios quería por medio de Cristo vencer al diablo. Dios lo venció por medio de Cristo, pero Dios quería demostrarle al diablo que mi Señor Jesús iba a vencer donde el primer Adán fracasó. El primer Adán fue tentado y falló teniéndolo todo, pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Espíritu que da vida, venció la tentación no teniendo nada. Y eso es lo que quería Dios dejar claro, que lo débil de Dios es más poderoso que cualquier hombre. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Ok? Fíjese bien, tuvo 40 días en el desierto sin comer nada. Llegando el día 40 tuvo hambre. Esto nos indica que Jesús era hombre. Sí, Jesús era de carne y hueso como tú y yo. Dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Y aquí vemos la humanidad de mi Señor Jesús. Wow. 40 días y 40 noches en el desierto y tuvo hambre. Eso nos indica que Jesús era 100% hombre, ¿ok? Porque si Jesús estuviera allí en forma de Dios, Él no iba a tener hambre, Dios no necesitaba comer, ¿verdad? Pero como Jesús estaba en el desierto en representación mía y tuya, es decir, estaba como hombre, según la carne, con este cuerpo débil, entonces obviamente después de 40 días sin comer, sintió hambre, amén. Ahí vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Apareció el acusador, apareció el tentador y le dijo a mi Señor: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Vamos a ver aquí que el diablo es muy astuto, porque el diablo le dice: si eres hijo de Dios. El diablo sabía que Jesús era hijo de Dios, a él no le quedaba duda, o sea, él lo conocía. Recordemos, hermanos, que demonios menos poderosos, si puedo decirlo así, que el diablo, cuando veía a Jesús, lo reconocían y gritaban: sabemos quién eres, Él es el Santo de Dios. Y Él los mandaba a callar, ¿verdad? Mi Señor Jesús. Bueno, el diablo, que es mucho más poderoso que cualquier otro demonio, por así decirlo, y tiene más, digamos, jerarquía, conocía bien a Jesús. Él sabía quién era Jesús. Él no dudaba que Jesús era el Hijo de Dios, pero lo dijo para tentarle: si eres hijo de Dios. O sea, puso en duda la deidad de mi Señor Jesús, puso en duda su procedencia, puso en duda que el Padre nos envió por medio del Espíritu Santo. Estaba poniendo en duda eso.
pero no porque él no estaba seguro. Él estaba seguro de que Jesús era hijo de Dios, pero usó esa palabra precisamente para producir en Jesús la tentación, para que Jesús dijera: ay, ya voy a ver que sí soy hijo de Dios, y convirtiera la piedra en pan. Entonces, el diablo nunca te va, el diablo trabaja de manera sutil. El diablo no te va a llegar: hey, soy el diablo y te voy a... No. El diablo trabaja de manera sutil. Claro está, mi Señor Jesús sabía que él era el diablo y sabía cuál era su juego, y por eso usó precisamente esas palabras: si eres hijo de Dios, poniendo en duda que Jesús venía de Dios, poniendo en duda que Dios era su Padre, poniendo en duda su deidad, convierte esta piedra en pan. Ahora, ¿qué pasa? Que obviamente, hermano, si nuestro Dios tenía a su Hijo amado 40 días sin comer, era porque quería que fuera así. Es decir, si Dios tenía a mi Señor Jesús pasando por esa prueba para fortalecerlo espiritualmente y prepararlo para su ministerio, esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que Jesús comiera, porque Jesús pudo haberle dicho a un cuervo: tráeme comida. O como le dijo el diablo, Jesús pudo haber convertido la arena en arroz y se pudo haber comido el arroz. Pero no, porque no era la voluntad de Dios que Jesús se alimentara, terrenalmente hablando. Era la voluntad de Dios que Jesús se fortaleciera espiritualmente. Por eso el Padre no había permitido que el Hijo comiera en 40 días, para fortalecerlo espiritualmente. Por eso es que el diablo, cuando tiene hambre, aparece para tentarlo, porque el diablo es astuto. El diablo no se le apareció a Jesús en el primer día de la tentación, porque sabía que lo iba a zapatear. El diablo se le aparece a Jesús ya cuando Jesús, su carne ya estaba flaqueando, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, por eso el diablo aparece y le dice esto: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Obviamente mi Señor Jesús lo hubiera podido hacer. Obviamente mi Señor Jesús hubiera podido convertir la arena del desierto en arroz. Pero ¿qué pasa? No era la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre que el Hijo se preparara espiritualmente para comenzar su ministerio. No era la voluntad del Padre que Él se llenara físicamente hablando, carnalmente hablando, sino que lleno del Espíritu Santo pudiera aguantar la tentación, pudiera tener éxito donde el primer Adán fracasó. Amén. Entonces, por eso es que Dios permite la tentación. Por eso es que el diablo se le aparece a los 40 días. Porque el diablo ataca a mi Señor Jesús por su carne. Y le dice: si eres hijo de Dios, como poniéndolo en duda. Pero el diablo bien sabía que lo era. Convierte esta piedra en pan. Claro, mi Señor Jesús podía fácilmente convertir esa piedra en cualquier alimento que él quisiera. Pero él sabía que no era la voluntad del Padre, que si el Padre no lo había alimentado hasta ahora. Perdón, hermano.
Perdón, hermano, estamos en vivo en directo, como siempre. Que si el padre no le había que si el padre no le había permitido a él alimentarse hasta ahora, era porque no era su voluntad que él se alimentara físicamente, sino que con el Espíritu Santo él pudiera afrontar las tentaciones, amén, y vencer donde el primer Adán fracasó, amén. Miren lo que contestó mi Señor Jesús. Versículo 4. Respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, sino de toda palabra de Dios. Amén. Jesús le respondió al diablo con las escrituras y le dijo: diablito, opositor, maligno, dragón, tú estás muy equivocado. Yo no vivo por lo que yo como carnalmente. Mi vida está en lo que ha dicho Dios. Que ha dicho Dios que no solo de pan vivirá el hombre. Mi Señor Jesús, fíjense bien, Satanás lo atacó por lo carnal, por lo terrenal, por el hambre que tenía. Pero Jesús lo llevó a donde estaba su fortaleza. Jesús lo llevó a lo espiritual y le dijo: no, Satanás, no me vengáis con cuentos. No me vengáis con cuentos. Porque yo sé que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Entonces Satanás, aprovechándose de su debilidad por estar según la carne y por tener 40 días sin comer ni beber, trata de tentarlo. Pero ¿qué hace mi Señor Jesús? Lo lleva a lo espiritual y le dice: no, Satanás, vos estáis muy equivocado. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Mi Señor Jesús le dijo a sus apóstoles en una ocasión: yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Es decir, lo que a mi Señor Jesús lo llenaba, lo sustentaba, lo mantenía firme y con energía, con vigor, era hacer la voluntad de Dios. Ese era su alimento. Por eso era que él pudo aguantar 40 días en el desierto, porque él estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevaba a hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios para él era fortaleza, para él era llenura, para él era gozo, para él era sentirse bien. Amén. Entonces, dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré por toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Fíjense bien. El diablo lo llevó a lo más alto del templo de Jerusalén, creo que fue.
y allí le mostró todos los reinos del mundo y su poder, ¿verdad? Y su gloria. Y fíjense lo que le dice Satanás, muy interesante. Fíjense lo que dice Satanás, muy interesante, hermano. Dice, y le digo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, ya que yo quiero la doy. Ahora, mi pregunta es, hermano, ¿quién le entregó a Satanás los reinos del mundo? Bueno, yo le voy a decir quién se lo entregó. El hombre. Sí, hermano, el hombre. Escuchen bien, Dios no le entregó a Satanás los reinos del mundo. Si nosotros nos vamos a Génesis, vemos que Dios le dio la potestad al hombre sobre todo lo creado. No se lo dio a Satanás. Pero ¿qué pasa? Cuando entra el pecado, cuando ocurre la separación de Dios y el hombre por la desobediencia del hombre, y el hombre queda desamparado de Dios, el hombre sale de Dios, el hombre queda sin la cobertura y el respaldo de Dios, Satanás viene y nos quita lo que Dios nos había dado. ¿Por qué? Porque Satanás es mucho más poderoso que el hombre. O sea, Satanás es mucho más poderoso que nosotros, pues, físicamente, intelectualmente. Satanás es muy superior a nosotros. Entonces, claro, cuando Adán y Eva estaban con Dios, Satanás no se les podía acercar. Satanás no tenía control sobre nada. Satanás no le podía quitar nada a ellos, porque era voluntad de Dios que ellos eligieran. Que ellos fueran la cabeza federal, que Adán fuera la cabeza federal, ¿verdad? Y que reinara sobre todo lo que Dios había creado. Pero cuando el hombre peca y ocurre la muerte espiritual y el hombre se separa de Dios por su pecado, Satanás, que es mucho más fuerte, nos quita todo. Nos quita todo. La potestad, el señorío y todo lo que Dios le dio a Adán en el principio, le fue arrebatado por el diablo en el momento que él pecó. El diablo, por decirlo así, asaltó a Adán y le quitó todo lo que le pertenecía a él, todo lo que Dios le había dado. Por eso Por eso hay que darle mucha gloria a Dios por Cristo, porque Cristo es el hombre más fuerte que le quita los bienes al hombre fuerte que es Satanás y nos lo devuelve. Y Cristo le roba todo lo que Satanás le quitó a Adán. Él se lo roba, él se lo arrebata, que él es más fuerte que Satanás. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Entonces ya sabemos por qué dice Satanás, y lo dice con verdad, que a él le fueron dados, pero le fueron dados por Dios, no por el hombre, porque él vino y se lo arrebató al hombre, porque él es más fuerte que el hombre. Pero cuando viene Cristo, dice, no, un momentito, llegué yo te voy a quitar todo lo que vos le habéis robado al hombre, yo te lo voy a quitar, y se lo voy a devolver al hombre, porque es la voluntad de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Amén. Ya vimos eso.
si tú postrado me adorares, todo sería tú. Amén. Claro, Satanás aquí no tiene algo, o sea, Satanás claro, Satanás estaba apelando aquí. Perdón, Satanás estaba apelando aquí quizás a la carnalidad de mi Señor Jesús. Claro, a su lado humano, que era el lado de él, ¿verdad? Pero Satanás no pensó mucho lo que estaba proponiendo a mi Señor, porque le dice, si me adoras yo te voy a dar todo estos reinos, y todos van a ser. Pero hay algo que Satanás no tuvo en cuenta, que ya todos los reinos eran de mi Señor Jesús. Él solamente lo tiene prestado. Pero en el Salmo dice Dios, pídeme la tierra como herencia y hasta el último rincón de ella te daré. Entonces, Satanás le está ofreciendo a mi Señor Jesús algo que por herencia es de él, porque él es el Hijo de Dios. Y dice el mismo Jesús, mi Señor Jesús dice, todo lo que es del Padre es del Hijo, y todo lo que es del Hijo es del Padre. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Amén. Entonces, de Dios es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y todo lo que en ella habita. Y entonces del Hijo de Dios es la tierra y su plenitud. O sea, lo que le está ofreciendo Satanás a mi Señor Jesús era algo era algo tonto ofrecérselo, porque ya él lo tenía, ya era de él. O sea, ya el Padre le había prometido al Hijo darle todas las naciones y su poder y su herencia. Ya el Padre le dijo, pídeme la tierra como herencia hasta el último rincón de ella te daré. Entonces cuando Satanás le hace ese ofrecimiento a Cristo, no lo piensa muy bien, a mi parecer. Claro, Satanás fue por atacar la humanidad de mi Señor Jesús, obviamente. En eso era lo que estaba pensando. Si tú postrares me adorares, todo será tuyo. Fíjense bien, aquí Satanás dice que si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Amén. Entonces, fíjense bien. Satanás siempre ha querido adoración. Es decir, Satanás, él pecó contra Dios precisamente porque quería la adoración que solo Dios es digno de decir. Satanás pecó contra Dios porque quiso ser igual que Dios. Quiso establecer un trono semejante al trono de Dios. La criatura, Satanás, en ese entonces, Lucifer, quiso ser igual en gloria al Creador. Y no, Satanás siempre va a ser una criatura que va a tener que hacer lo que el Creador diga, así él lo quiere. Cuando Dios habla, hasta el diablo tiembla. Satanás simplemente es un instrumento de Dios también para alcanzar su propósito eterno. ¿Ves? Entonces, bueno, aunque él no lo quiera admitir, Dios lo utiliza a él. Creo que fue Martín Lutero que dijo que hasta el diablo es el diablo de Dios. Entonces, estaba muy equivocado. Mi Señor Jesús jamás le iba a dar la gloria a Satanás ni a ningún otro aparte de Dios. Porque, porque mi Señor Jesús no vino buscando mi
su propia gloria. Él dice, mi Señor Jesús dice, gloria de hombre yo no recibo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. A mí me glorifica el que me envió. Por eso a mi Señor Jesús no le iba a parecer muy atractivo el ofrecimiento de Satanás, porque no buscaba su propia gloria, y él jamás iba a adorar a Satanás, porque él, mejor que nadie, sabe que toda la adoración y la pleitesía es para Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y nuevamente vemos como mi Señor Jesús le responde a Satanás por medio de la Escritura. Dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén, hermano. Todos los ángeles del cielo, es decir, todos los ángeles elegidos, los ángeles de Dios, los que no fueron engañados por Satanás, saben muy bien que toda la gloria es para Dios. El único ángel, o los únicos ángeles que están perdidos en ese aspecto son Satanás y su demonio. Y obviamente el Hijo de Dios, que es superior a todos los ángeles, obviamente no iba a caer en ese engaño, no iba a sentirse tentado por las riquezas terrenales, porque él sabía que eran efímeras, y él y mi Señor Jesús siempre tuvo en mente o presente la gloria celestial, ya que cuando él ora en Juan 17, él dice: la gloria que yo tuve contigo, de mi Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces mi Señor Jesús no se iba a dejar deslumbrar con una gloria que él sabía que era pasajera, con una gloria que él sabía que era efímera, con una gloria que él sabía que no iba a ser para siempre. No, porque él sabía que su Padre le tenía guardada la gloria que él se merece, la gloria que él siempre ha tenido. Y a eso él apuntaba, a la gloria que tenía con el Padre desde el principio, no a una gloria efímera que Satanás le estaba ofreciendo. Porque mi Señor Jesús sabía que todos los reinos del mundo, del hombre, iban a ser destruidos. Entonces era un mal negocio cambiar la gloria de Dios, que es eterna y es mucho mejor que la gloria humana, por algo carnal pasajero que le estaba ofreciendo el diablo. Y él lo reprendió con la palabra de Dios nuevamente. Escrito está: solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Segunda vez que lo repele, que lo recita. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Amén. En las manos se te tendrá para que tu pie no tropiece, para que no tropiece con tu pie en piedra. Amén. Ok, hermano, creo que me confundí un poco. Quiero aclarar esto. La segunda tentación, lo llevó fue a un monte alto. Yo le dije que la segunda tentación había sido en el templo de Jerusalén. No, la segunda tentación lo llevó a un monte alto, y la tercera tentación, que es la que acabamos de leer, sí es en el lugar más alto del templo de Jerusalén. Amén.
Y aquí vamos a observar en la tercera y última tentación, ya para terminar, hermanos, vamos a ver lo astuto que es Satanás. Fíjense bien, como mi Señor Jesús le ha respondido 2 veces con la palabra de Dios, las 2 veces que lo ha repelido, que lo ha resistido, ha sido por la palabra de Dios. Entonces Satanás dice, bueno, ya que este hombre, ya que el Hijo de Dios, bueno, conoce bien la Escritura, ya que me ha usado 2 veces la palabra de Dios para tener más raya, entonces yo voy a atacarlo por medio de la palabra de Dios, a ver si el hombre cae. Y fíjense lo que le dice Satanás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Fíjense bien, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, de esta altura. ¿Por qué? Porque Cristo dará sus ángeles, mandará acerca de ti que te guarde, y en tu mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Fíjense bien. Satanás creo que aquí está usando un salmo, si no me equivoco. Pero fíjense con la astucia que lo usa, fíjense en la mala intención. Satanás está diciendo la palabra tal y como está escrita. Así está escrito. O sea, Satanás aquí está usando la palabra textual. Así está escrito, ¿ok? Pero lo está haciendo con una mala intención. Lo está haciendo para provocar a mi Señor, para provocar a que mi Señor Jesús tiente al Dios de Israel. ¿Por qué? Es como si yo dijera, por ejemplo, no, como la palabra de Dios dice que si un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo bebe algo mortífero, él no se va a morir. Y es como si yo dijera, no, yo no me voy a morir, entonces agarro un poco de cloro y me lo pego a pecho. Pero ¿qué estoy haciendo yo ahí? Estoy tentando a Dios. Es como si yo le estuviera diciendo a Dios, Dios, si lo que vos dijiste, ¿verdad? Sálvame. Es como si yo estuviera poniendo a prueba a Dios. Y eso es lo que Satanás quería con la tercera y última tentación. Que Jesús pusiera a prueba al Señor su Dios, que Jesús lo tentara, como hicieron muchas veces, por ejemplo, los israelitas en el desierto, que lo tentaban una y otra vez. No, tenemos sed, no tenemos hambre, tenemos calor, y bueno. Y fíjense lo mal que terminaron ellos. Muchos murieron, ¿verdad? Y el Señor, nuestro Dios, el Dios dijo que juré su ira que ninguno de ellos entraría en su reposo. Entonces, esto es lo que trataba de hacer Satanás con la última tentación. Fíjense bien, en la primera tentación, Satanás quería que Jesús desobedeciera al Padre y comiera, cuando el Padre quería que estuviera en ayunas, que estuviera fortaleciendo su espíritu, que estuviera fuerte espiritualmente para comenzar su ministerio. En la segunda tentación, Satanás le ofrece todos los reinos del mundo, tentándolo en su humanidad, pues, tentando para ver si mi Señor Jesús, no sé, era avaricioso, y mi Señor Jesús lo repelió también con la palabra. Y ahora
Y ahora Satanás quiere lograr, con esta última y fallida tentación, ¿verdad?, que mi Señor Jesús sienta a su Padre, que le envió. O sea, y muy astutamente, porque lo hace usando la palabra. O sea, Satanás ahí dijo, bueno, ya que la primera tentación me venció con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio, ¿verdad? ¿Cómo parece? Es Deuteronomio, pero no recuerdo el versículo. La segunda tentación también Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorará y solo a él servirá. Entonces Satanás dijo, no, ahora sí lo voy a agarrar, porque voy a usar la misma palabra de Dios que él conoce tanto para que caiga. Y lo que dice Satanás, lo que le dice Satanás a mi Señor Jesús es completamente cierto. Así dice la Escritura. O sea, Satanás ahí no mintió, dijo la verdad, pero con una mala intención, provocando a mi Señor Jesús para que él tentara al Padre, para que diga, no. Bueno, es como como el ejemplo que yo le di, es como si yo dijera, como la palabra dice que si yo tengo el Espíritu Santo, yo bebo algo venenoso, y yo bebo algo venenoso, yo no me voy a morir, yo voy a dar un poco de cloro y me lo voy a beber. Que Dios me tiene que salvar porque su palabra lo dice. Eso es tentar a Dios, eso es poner a prueba al Señor nuestro Dios. Y eso es lo que Satanás quería que mi Señor Jesús hiciera. Pero mi Señor Jesús nuevamente lo resistió diciendo, y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado con toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Entonces mi Señor Jesús, nuevamente usando la palabra, le digo, escrito está, al Señor tu Dios no tentará. Amén. Entonces el Señor Jesús nos demuestra aquí que se puede resistir al diablo con la palabra de Dios, que sí es posible para un ser humano, un hombre de carne y hueso, resistir las tentaciones del diablo, porque Él lo hizo, y lo hizo por la palabra de Dios, pero teniendo en mente la voluntad de Dios y lo que Dios le iba a dar. Jesús no iba a cambiar la gloria del Padre por la gloria que Satanás le iba a dar. Jesús no iba a cambiar, no iba a echar por tierra la palabra de Dios, ¿verdad?, que para vida eterna, por comerse un pedazo de pan. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que Jesús también venció a Satanás, porque tenía en mente siempre las cosas de arriba, las cosas del Padre. Él no podía caer en la tentación, ¿verdad? Él no cayó en la tentación porque los reinos de este mundo yo te daré si postado ante mí te inclinaré. Pero mi Señor Jesús, bueno, pero si mi Padre me tiene la gloria
la gloria de Él guardada allá. ¿Qué voy a hacer yo pensando en la gloria terrenal? No, mi Padre me tiene en mi gloria guardada allá en su reino. Amén. Y hay que conocer el carácter de Dios. Jesús pudo haber caído, por ejemplo, en la tercera tentación y pudo haber dicho, pero que Satanás tiene razón, porque eso es lo que está escrito. Pero claro, mi Señor Jesús, que conoce mucho mejor la escritura que Satanás y conoce mucho mejor al Dios que las inspiró, le dijo, dicho está, al Señor tu Dios no tentarás. Amén. Esa es la verdad. No podemos tentar al Señor nuestro Dios porque no somos más fuertes que Él. Entonces, bueno, como podemos ver, nuestro Señor Jesús nos da una lección de que sí podemos resistir al diablo. Resistir al diablo, resistir al diablo. Perdón. Resistí al diablo y Él huirá de vosotros. Mi Señor Jesús lo resistió estas 3 veces y el diablo se alejó de Él por un tiempo, porque luego lo volvió a tentar. Pero vemos que mi Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mantuvo a mi Señor Jesús esos 40 días sin comer. Y cuando vino la tentación, como estaba lleno del Espíritu Santo, y de la palabra de su Padre Celestial, Él pudo vencer. Mi Señor Jesús venció al diablo en un desierto, venció al diablo en las condiciones más desfavorables que pueden haber. En cambio, el primer Adán perdió contra el diablo teniéndolo todo. Pero mi Señor Jesús venció sin tener nada. Pero el Hijo de Dios venció al diablo en las peores circunstancias para demostrarle al diablo. Dios le está demostrando al diablo ahí, con esto que hizo mi Señor Jesús, que lo débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. Lo débil de Dios. En este caso podemos decir que lo débil de Dios es mi Señor Jesús. Amén. En la debilidad de Dios hay mucha más fortaleza que en cualquier hombre y hasta que en el mismo diablo. Amén. Porque Dios, precisamente Jesús, venció al diablo en la cruz de Calvario, lo expuso públicamente triunfando sobre él en la cruz. Pero lo venció como hombre, hermano. Jesús venció en la cruz en debilidad como hombre, al igual que aquí venció como hombre. Y aquí nos damos cuenta que verdaderamente lo débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. Hermanos, confiemos en Jesús, creamos en Él, porque si Él ha vencido al diablo estando en estas condiciones, y si nosotros creemos en Él y nos dejamos llenar por su Espíritu Santo, y en nosotros mora abundantemente la palabra de Dios, también podemos resistir las ensalzanzas del diablo por medio de su palabra, de la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos hace su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.